Buenas tardes, Andrés. El día de hoy voy a responder la pregunta número 3, la cual enuncia que cuál es la relación entre el nihilismo y la distopía. Para darle respuesta a esta pregunta, considero que es necesario definir primero los dos conceptos de distopía y de nihilismo. La distopía es, empezando a definir la distopía, podemos decir que la distopía es algo completamente diferente a la utopía. Es incluso lo totalmente contrario a la utopía, y esta muestra un futuro caótico en el cual al individuo se le quita la libertad y está limitado a actuar. En palabras más sencillas, en mis palabras, se podría decir que la utopía es un futuro caótico que muestra más que todo eh, lo contrario a lo que sería un mundo ideal. Y en palabras más complejas, es un futuro caótico donde se muestra la banalidad de la vida cotidiana. Y se construye a base de esto. Por otro lado tenemos el nihilismo, el cual es una corriente filosófica, la cual define que es un pensamiento filosófico que niega toda creencia o todo principio, y se basa en la política, en lo religioso o en lo social. Sin embargo, en la lectura nos hace una definición de un nihilismo actual, la cual está basada en tres elementos primordiales y se instala como una desesperanza. Estos tres principios esenciales son la ansiedad, la depresión y el estrés, lo que genera un síntoma al individuo que empiece a tener una sensación como si estuviera a la deriva, algo que va a suceder y algo que no finalmente no termina por concretarse. Por lo tanto, se puede decir que el individuo pierde como tal el sentido de la propia existencia y no le puede hallar ese significado. Entonces, empezando ya con estas dos definiciones, ya tenemos como tal la relación que es básicamente una relación de dependencia entre el nihilismo y la distopía, en donde el nihilismo es algo que está impregnado totalmente al frente de la distopía, ya que en la distopía como tal, el cual es un futuro temporal, el hombre pierde como tal la humanidad, lo que genera que haya un estancamiento y no haya un avance como tal. Recordemos que la distopía es un futuro distante y, tal como mencionaron en la lectura, es un futuro que se logra basándose aproximadamente en la temporalidad de nuestra época y en lo que puede suceder política y socialmente hablando. Y como esto genera un totalitarismo o un sistema político opresor, lo que genera es que haya un nihilismo impregnado totalmente dentro de la distopía, y es una relación de dependencia en donde el hombre no puede actuar con total libertad y no puede tener ninguna decisión como tal, una decisión con fuerza, y, y es un pilar existencial donde se desaparece la esencia del humano y, y no vuelve a actuar. Esto lo podemos ver en ejemplos como 1984 o Fahrenheit, donde vemos que la sociedad es inherente a lo que son los humanos, al pensamiento racional, y están inmersos en una realidad, valga la redundancia, distópica, en donde no tienen fuerza de decisión, en donde no tienen un significado como tal la existencia, hasta que hay un punto de revolución o hay un punto en donde hay un personaje que se da cuenta que sucede y empieza a actuar, y empieza a volver a humanizarse, pero nunca logra completarlo.